nuestro contenido está ahí. Además, también estamos en vivo en YouTube Live y a través del canal 86 y el 386 HD de Liberty en Ruta Nueva Vida 977. Liz Millán, ¿escucha bien? Decide bien. Decide bien. Hola, qué rico estar aquí, estar en contacto con toda esa gente linda que siempre está en sintonía con Nueva Vida, con En Ruta y con tu segmento, Escucha Bien, Decide Bien. Y hoy vamos a hablar de cuál es la fórmula para la paz. Okay. ¿Saben que Dios cuando nos creó con algo que se llama la confianza vital? Confianza vital. Confianza vital. Es esa confianza que nosotros podemos observar en los niños cuando asumen hasta conductas de riesgo. Y tú ves que ellos no tienen ninguna ansiedad ni ningún temor ante esos desafíos con esas conductas. Por diferentes circunstancias de la vida, nosotros las podemos ir perdiendo esa conciencia y esa conexión con esa confianza vital. Pero eso no quiere decir que eso está ahí en nosotros. Así que la fórmula para la paz es precisamente sintonizarnos con esa confianza vital. En este tiempo, muchachos, la gente está extremadamente ansiosa. Así es. Sí. Llevamos un año diciéndolo, pero les tengo que reforzar el hecho de que durante esta última semana hemos visto que eso ha sido maximizado. Recordemos, ¿verdad?, que esto es nuestro diario vivir para nosotros en la oficina de consejería, por las llamadas que recibimos. Lo hemos podido también constatar porque por la gracia y el favor del Señor, ofreciendo talleres a diferentes poblaciones, estamos escuchando cómo la gente se siente. De hecho, tuve recientemente una experiencia con adolescentes, donde ellos pudieron hablar de cómo se han sentido durante este año, y me despertó mucha compasión. Pude todavía ser como más consciente de cuán difícil todo esto ha sido, principalmente para los adolescentes. Y ellos decían cosas como que la educación virtual es bien diferente a la presencial, no poder tener a los maestros, el perder ese contacto con los amigos, el que antes, después, cuando salían de clases o en las horas de recreo, tenían esa conexión con sus peers, recordando que para los adolescentes esto es uno de los fundamentos dentro de su etapa de desarrollo. Eso es uno de los aspectos más importantes dentro de esa etapa, son las relaciones interpersonales con personas de su misma edad y cómo ellos han perdido eso. Hasta uno trajo un comentario que me llamó mucho la atención, él lo trajo en tercera persona, de que antes los papás podían disimular mejor los conflictos, pero que ahora, al estar más tiempo contenidos en la casa, los hijos sí se dan cuenta de las cosas que los papás viven. Así que para todos, para niños, adolescentes y para adultos, esto está siendo complejo. Ahora, con lo que se está divulgando en las noticias de un aumento en los casos de COVID, ha hecho que las personas estén exacerbadas. Personas que vienen con historial de depresión, reflejan depresión otra vez o aumentan los síntomas. Las personas que han sido diagnosticadas en algún momento de su vida con algún trastorno de ansiedad, personas que padecen de ataques de pánico, todo eso ha aumentado. Pero queremos hoy precisamente repasar algunas técnicas que tú puedes utilizar, técnicas prácticas, que son accesibles a ti, porque la fuente precisamente está dentro de ti para la aplicación de esas técnicas, para que independientemente de cuáles sean las circunstancias, independientemente de lo que esté pasando fuera de nosotros, tú puedas tener paz. Y la primera técnica precisamente es esta, el que podamos entender que lo que cargamos adentro de nosotros puede dominar cualquier situación que esté ocurriendo fuera de nosotros. Cuando yo enseño este principio en conferencias, invito a la población a que hagan este ejercicio. Tome su mano izquierda y póngasela sobre el pecho.
Y ahora tome su mano derecha y póngasela sobre el pecho. Ahí es donde está la paz. La paz se genera dentro de nosotros. Todas las personas que hemos reconocido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y lo hemos invitado a que venga a nuestro ser y se despierte en nosotros el conocimiento de que Dios nos amó de tal manera que envió a Jesús a morir por nosotros y que Él nos escogió a nosotros primero, y se activa dentro de nosotros Cristo. Ahí está el fundamento de nuestra paz. De hecho, Él mismo se presentó como la paz. Él dijo que nos dejaba una paz sin igual. Mi paz les dejo, mi paz les doy. No como el mundo la da, yo se la doy. No se turbe su corazón ni tenga miedo. Y si Jesús se tomó el tiempo para enseñar sobre la ansiedad y sobre la paz, es porque Él sabía que tanto dentro del momento histórico en el que Él transitó por la tierra, como en este momento también, Él proyectó que nosotros íbamos a pasar por situaciones, diferentes circunstancias y experiencias que nos podían tentar a que perdiéramos la paz. De hecho, aprendí con el doctor Samuel Pagán en uno de los viajes a Israel que cuando un maestro se sentaba para dar una enseñanza es porque esa lección es verdaderamente importante. Y el discurso del Sermón del Monte, el Señor lo dio sentado. Y ahí es cuando pone a la gente a observar los pajaritos del campo. No trabajan, pero el Señor los alimenta. Los puso a observar los lirios del campo, que de hecho todavía están allí, tú los puedes ver físicamente, esas florecitas que crecen de forma silvestre. Nadie las siembra y no hay mano que las esté cuidando. Pero Jesús expresó, no trabajan ni hilan, y ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como una de ellas. Que podamos creer que Dios hará mucho más por nosotros. Jesús es la paz y estamos en un cuidado de Dios. Y nosotros como creyentes debemos recordar eso. La paz está dentro de nosotros. Las personas pueden recurrir a muchas cosas para tener paz. Ahora mismo hay una adicción bien fuerte a medicamentos. De hecho, durante el huracán María, yo fui testigo como pacientes que por muchos años han usado un ansiolítico que es altamente recetado en Puerto Rico, que de hecho es un ansiolítico que se debe recetar para poca duración. Hay personas que llevan años, Juan Carlos, Moraima, Fernán, utilizando ese medicamento. Es bien cultural para nosotros, y sé que otras personas de otros países también se pueden identificar, que se pasan de una persona a otra en la familia o entre amigos los medicamentos. Wow. Eso es pasa? bien, Sí. altamente común. ¿Cuántas veces? Yo creo que semanal, ¿verdad? Con la ayuda del Señor, entrando en ese rol de orientación de cuán peligroso es eso. Y muchos se vuelven adictos. Porque fíjense, a nivel ciencia, los antidepresivos no se consideran adictivos. La mayoría de los antidepresivos las personas lo pueden consumir por 6 meses y el psiquiatra, que es el especialista que maneja estos ritmos, va haciendo una reducción hasta que la persona no lo necesite cuando es por una depresión, por un evento que la precipite. Pero los ansiolíticos, que hay personas que los necesitan, claro que sí, pero los ansiolíticos suelen ser altamente adictivos. Y hay personas que están adictos a medicamentos, están adictos a suplementos naturales sin supervisión de un especialista. Esa adicción se crea en cuestión de un mes de usar el medicamento. Eso es verdad que mejor puede contestar esa pregunta, tal vez es un psiquiatra, que ese es su área de expertise. Pero todo lo que no sea bajo supervisión médica, vamos a suponer que el médico diga, esto es por 3 meses, y tú te vas por encima de lo que ha sido la recomendación médica, que me imagino que también, Juan Carlos, contestando tu pregunta, eso debe ser dinámico de persona a persona, según la sintomatología, la intensidad,
la cantidad de tiempo que lleva presentando esos síntomas, si hay un diagnóstico psiquiátrico que está detrás, ¿verdad? Todos esos elementos que son tan particulares y que en cada persona pueden ser distintos. Pero cuando eso trasciende a lo que es una recomendación médica, o cuando se hace sin recomendación médica, es un problema. Yo he visto gente que hasta la compra. Sí. Se la compran de paciente a paciente, se la venden. O sea, te la recomendaron, se la recomendaron a otra persona, pero te la vendo a ti. Te la vendo a ti. O te la paso a ti. Exactamente. Te hago el planteamiento porque conozco una persona joven que un psiquiatra le recomendó este medicamento y le decía, lo vas a usar por 10 días. A los 10 días lo suspendes porque a nivel emocional, como te va a hacer sentir bien, te va a crear primero una adicción emocional. Yo no había escuchado el concepto. Antes que física, antes que el cuerpo te la demande, primero es emocional. Suspendes a los 10 días y luego de unos días, si te sientes con la necesidad, vuelves y la utilizas. Decía la recomendación de este psiquiatra a esta persona que conozco. Así que a nivel emocional parece que algunas medicinas pues causan un efecto de adicción mental. Ajá. De hecho, así pasa con el cannabis y pasa con la marihuana, per se, la que se usa en la calle o el cannabis que se da en las clínicas. Que de hecho quiero aprovechar esta coyuntura para reforzar y recalcar el hecho a nivel clínico que el cannabis es contraproducente para la depresión, es un contraindicador. Wow. Y mucha gente que ha sacado la licencia y va a la clínica y busca el cannabis, lo están usando para la depresión, y cuando mis pacientes me dicen esto en mi interno, yo me escandalizo, porque es un contraindicador a nivel clínico, o sea, establecido médicamente, es un contraindicador para la depresión, porque lo que se ha encontrado es que el cannabis toma unas sustancias químicas en el cerebro, esto que liberan los químicos, los neurotransmisores, uno es la serotonina, y el cannabis hace que la serotonina baje. O sea, hay mucha gente que se está automedicando. Hay gente que utiliza la adicción al juego, la adicción a la tecnología para tener paz, la adicción al alcohol. El alcohol también es una droga, y es una droga también que produce depresión. Aun cuando inicialmente te crea un efecto high, cuando ese efecto high pasa, lo que hace es que la persona se deprime. Entonces siguen el ciclo de por cuanto se siguen sintiendo deprimidos, pues entonces bebo más, ¿verdad? Todas estas cosas son contraindicadores. ¿Qué podemos hacer a nivel interno? La paz está en mí, la paz está dentro de mí, aún dentro del campo de la psicología, ¿verdad? Sobre todo en los modelos de empoderamiento, dicen, tiene que ver con lo de adentro, no con lo de afuera. Y ya ha sido comprobado que las circunstancias de una persona pueden ser las peores, y con lo que yo determino a nivel interno, yo puedo resurgir. Un caso clásico, que de hecho esta persona hasta desarrolló un modelo terapéutico, es Víctor Frankl, judío, que cae dentro de un campo de concentración nazi. Cuando cae dentro del campo de concentración, ya él era un médico reconocido, porque dentro de los campos de concentración allí estuvieron lumbreras y personas que se destacaron en diferentes campos. Y Víctor Frankl, que le mataron toda su familia, quien único le sobrevivió fue una hermana, dentro del campo de concentración, él descubre que a un ser humano le puede pasar de todo. Ustedes han leído o han visto documentales de lo que las personas vivieron dentro de los campos de concentración, pero él establece, después de haber salido de allí, teniendo esa vida como un esclavo, lo puedo perder todo excepto una cosa: mi capacidad para determinar lo que las experiencias de la vida van a significar. Por eso, aunque él escribió muchos libros, y algunos de sus libros más bien fueron también que la gente transcribió lo que él hablaba, pero su libro clásico, que está disponible en internet y ya tú lo puedes bajar gratuitamente porque es un libro clásico, se llama El hombre en busca de sentido. Pero la frase clave dentro de ese libro es esta que les acabo de decir: un ser humano lo puede perder todo excepto una cosa: la capacidad y el sentido para determinar lo que las experiencias de la vida van a significar.
Yo soy quien determina, no es la circunstancia, no es el evento, no es lo que me dicen las noticias, no es lo que me dicen las estadísticas, no es lo que dicen los números. Yo voy a determinar, hay un poder dado por Dios dentro de mí para yo interpretar y darle significado. Hay otro caso que se estudia mucho en las clases de psicología y se enseña, ¿verdad?, en la universidad, que es este hombre de China que fue mandado a un calabozo por muchos meses. Cuando abrieron el calabozo, la expectativa era que iban a encontrar una de dos cosas: o una persona desquiciada mentalmente, o inclusive que estuviera muerto. Ese hombre salió de allí para escribir un libro de su vida, porque el ejercicio que él utilizó dentro del calabozo fue repasar su vida. Wow. Y le pudo dar la estructura suficiente para escribir un libro que ha sido muy bueno y ha catapultado a millones de personas. Pero vamos a la Biblia. El apóstol Pablo, estando encarcelado en una cárcel del Imperio Romano, donde bajaban a los reos por una soga, no había sistema de alcantarillado, los presos se hacían las necesidades encima, allí había infecciones, podredumbre y muerte. El mismo apóstol Pablo estaba esperando sentencia para ser ejecutado. Y como qué cosas el apóstol Pablo exclamó allá adentro. Sabemos que cuando él escribe la carta a los filipenses, o alguien escribió lo que él dictó, él estaba encarcelado, porque así empieza la carta a los filipenses. Y él dice, vamos a regocijarnos siempre en el Señor. Otra vez les digo, regocijaos. Wow. En que debemos pensar en todo lo puro, en todo lo justo, en todo lo amable, si hay virtud alguna, todos estos elementos, ¿verdad?, que él dice. En eso es en lo que debemos pensar. Vayamos a Dios con toda oración y ruego, con acción de gracias. Él dentro de esas circunstancias hablaba de gratitud. Una interpretación extraordinaria es yo ponerme a conectarme con las bendiciones y a dar gracias por lo afortunado que soy en medio de esa situación. No importa lo que tú estés viviendo. Tú puedes estar viviendo experiencias altamente presionantes. ¿Por qué tú puedes dar gracias en medio de esa situación? Esa es otra técnica. La gratitud. En la oficina, aún en eventos como por ejemplo una madre que va porque encontró a su hija ahorcada por suicidio. ¿Cómo podemos dar gracias? O sea, dentro de la experiencia más dolorosa, ¿cómo podemos dar gracias? Porque la gratitud nos conecta con la bendición. Somos bendecidos. Así que recuerda, nada de afuera me va a dar paz. Ninguna persona me va a proporcionar paz. Esto también lo atendemos mucho en la oficina. Personas que hacen expresiones como, es que este me quita la paz. O es que esta me quita la paz. Ninguna persona puede tener tanto poder en tu vida como para hacerte eso. Y ahí tenemos dos alternativas. Si es que estás cerca o tienes que estar cerca de la persona por alguna circunstancia, que tú a nivel mental hagas este ejercicio de filtro, que tú determines que lo que el otro o la otra hace o dice, tú vas a canalizar esa información de tal manera que eso no va a tocar tu interno. A veces cerca de personas tenemos que hacer el ejercicio de oír lo que están diciendo pero no escucharlo. Porque hay una diferencia entre oír y escuchar. Cuando yo escucho es porque yo estoy internalizando y recibiendo toda esa información. Pero cuando yo determino solamente oír, yo sé que el ser humano que está frente a mí está moviendo la boca. Pero no está escuchando. Pero hago un ejercicio de bloqueo. Miren qué poder tenemos y estos poderes hay que usarlos. Lizzy, ¿por qué a veces se nos hace tan difícil? Porque créeme que a veces yo me propongo, te soy honesta, me propongo oír y no escuchar. Y cuando creo que lo estoy logrando. Sí, estoy segura que mucha gente se identifica contigo, Moraima. Sí. Pero estos son destrezas. Yo digo, no me va a dañar, no me va a tocar, me voy a hacer la que no estoy escuchando. Pero no, llega una palabrita, una frase que entonces te desmorona. Puedes no oírle. Ok. O sea, oírle es
Aquí en el estudio ha estado todo el tiempo sonando el aire acondicionado. Ajá. Pero como lo que estamos hablando es más interesante que el sonido No del lo aire, escucho. no le prestamos ninguna atención. Pero si nos calláramos y determináramos escuchar el aire acondicionado, lo vamos a escuchar. A veces hay que hacer eso con las ondas sonoras de palabras. Y la otra alternativa que yo también tengo es hacer un mutis, salirme de la escena y físicamente no estar cerca. Eso es lo que yo hago. Yo me salgo de la escena. ¿Es malo? No, para nada, porque Ok. yo determino de quién estoy cerca o lejos. Ok. Y como hemos dicho muchas veces en el segmento, y siempre es una buena oportunidad para volverlo a repetir, si alguien a mí me hace daño, yo estoy en una experiencia de maltrato, estoy en una experiencia donde esa circunstancia cerca de esa persona atenta en contra de mi dignidad, me humilla, o es una persona que me drena. Yo tengo la alternativa de estar lejos y no estar cerca. Yo tengo ese derecho en el nombre poderoso de Jesús. Así que yo creo que el lunes que viene vamos a seguir Tremendo. con las fórmulas para la paz. Que la paz no depende de lo que está pasando afuera, sino que es un ejercicio que se hace dentro de nosotros. Excelente. Doctora Liz Millán, muchas gracias como siempre. ¿Dónde la gente conecta con usted? Miren, queríamos anunciar, porque Sí. hemos tenido ya 2 talleres de violencia generalizada. Ha sido una experiencia bellísima. Terapeutas que se han dado allí, cita, ministros. Este sábado pasado fue en Caguas. Y se han abierto unos espacios para Isabela. Así que si a ti te interesa tomar este taller de violencia intrafamiliar que es certificado, donde estamos hablando de las dimensiones de la violencia doméstica, de cómo identificar el maltrato infantil, de cómo ayudar a una persona que ha sido maltratada a recuperarse del maltrato, mándanos un mensaje de texto a este número, 787-396-8307, 787-396-8307, e indícanos en ese mensaje de texto que te interesa participar de este taller, que solamente tiene un costo de $20 y te incluye una guía terapéutica para fortalecer la autoestima. Así que comunícate con nosotros y recuerda buscar nuestros libros de sanidad interior. Qué bueno. Bendiciones, Liz. Muchas Gracias. bendiciones. Amén. Siempre cada día lo comienzo aquí.